jornada. Quiero que recibamos con un fuerte ruido desde Asunción a Tobe. Y desde Encarnación recibimos con un fuerte ruido a Retobado. Competidor a mi derecha, presentate. Yo, Tobex, a su centro, Pluma Guaraní, de lo mejor que puede haber en el Battle Rap paraguayo. Dale, loco. Competidor a mi izquierda, presentate. Paranaguá el templo, Encarnación está en la casa, Hermetic está en la casa. Okay. Antes de arrancar vamos a hacer la arenga. ¡Esto es Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! Esto ya está sorteado. Cuando quieras, hermano. Por favor, silencio. Una vez más pido eso. Respetemos y que los pibes puedan hacer bien su trabajo. ¿Estamos? Ahora sí. Antes de empezar, yo sé que ya estamos motivados así en fila, pero se pueden venir a acercarse a un círculo. Somos las últimas dos batallas que quedan. Así que pueden ir, por favor, porque esa energía es increíble cuando están acá todos enfrente. ¿Empezamos? Tengo una pequeña pregunta para acá la gente de Encarnación. Quiero ver qué tanto saben acá. ¿Alguno de acá sabe lo que los perros me dicen? No. ¿Qué? Vos no sos malo. En el fondo, sos gracioso. Hoy está frente a uno de los mejores. Dos opciones. ¿Sacás los poderes o sos de los seres que corren? Una mala jugada y acabas con una bomba atada en el coche. El que avisa no traiciona. Y hace 3 generaciones ya nos vienen avisando que van a haber autos voladores. Y los perros me dicen: ¡vos no sos malo! ¡En el fondo sos gracioso! Esto es un castigo. Por pasarte de nene, fan. Tu mayor highlight en batalla fue tirar fulerío con lo de Telegram. Seguro para batallarle eso doy a mí pensaste en el logo. Porque la única forma que ves esas hojas volando sería mirando mensajes de otros. Y los perros me dicen: vos no sos malo. En el fondo sos gracioso. A 2 vagos le tiraste ya el consumo y vos pareces marihuano level final. Y así querés que te tenga respect, manos limpias. Aunque conozco gente que te puntea por plata barata o solo por business. ¿Nunca compraron birra por Asunción? Ahí cualquiera te da un chopo. Y 2 por 15. Enfrente de la casa de su madre, patada en la puerta, atada en la silla, tortura enfrente de este cáncer, el tieso. Y sé que no reaccionaste, el reto congelado. Es el Mannequin Challenge. Ahora sí, manos limpias, todo lo que los tipos querían, que lo prenda en seco, pero hoy sale un body limpio, tintorería. Yo no voy a choquear. ¿Cuáles ángulos vas a usar? ¿El copetín? ¿La mentira de que soy curepa? Solo porque me fui allá 3 años a curtir la escena no significa que haya perdido la identidad de mi bandera. ¿O no? ¿O no? Que no haya perdido la identidad de mi bandera. Soy el mejor Battlecat, si no el segundo mejor de esta nueva camada y escuela. Hijo de puta, estuve acostumbrado toda mi vida a que me tiren de la remera. ¿Todavía te quedaste pensando en la peli de secuestro? ¿O no? Me cago en esos temas de mierda que haces parecido que lo haces con semi presupuesto. O voy a meterte y insonorizar la sala. Poner la prueba torturándolos a estos. Para alguien que está en la puerta, solo se escuchan sonidos de afuera, pero nada del interior. Como playlist das un cheto. ¡Round! Silencio, por favor. ¡Reto! Yo. Número 1. Todo es mental, todo es como lo percibes. El más vivo de todos los vivos jugando a ver quién sobrevive. Y la verdad... ¿Qué me trae? Voy a volver. Dale. Dale.
Yo, número 1, todo es mental, todo es como lo percibes, el más vivo de todos los vivos, jugando a ver quién sobrevive. Mis letras en el cielo como en la tierra te destierran del infierno en el que vives. Dos polos opuestos, unidos por extremos dentro de una misma pila coinciden. Paranahuab es el templo y tu cuerpo es el envase en el cual tu sangre reside. Sangre que va a desparramarse por este templo porque hoy un sacrificio pide. Le abro la boca al enfermo, le doy su remedio. Es solo una cucharada de como el sur escribe round one. Buscas la salvación, sabiduría del Kibalión, que en paz descanse Tobex, cristiana resignación, pero toda muerte es nueva vida, dice algún masón. Claro, eso solo si crees en la reencarnación. Yo, no sos Madara, pero estás atrapado en el Sansara. Revivís para morir, no te queda otra opción. Haz un cenocheto. Si vos sos de Olimpia, yo sería trinidense por cómo venís a que te haga la cola acá en Encarnación. Saca pues la GAN, man. Saca la de la judía y la punta recortada, la mejor preparada, así total, eso es de batalla repetida y mal utilizada. Y esa pancita de copetín, se nota que le metes descuento de soy sobrino del dueño, sin fin, porque sos un goloso y un glotón. Te apoyas más en el recurso de soy gracioso que asesino en su bastón. Y... saca pues la manopla, saca el machete. Sácate el lente, sácate las dudas. Shit. Sácate la gorra. Nah. Yo ugly as fuck. Vos no sos rapero, cara dura, curépate en voz. Dice guau que le gustan las barras en inglés, pero no sabe qué responder si le preguntan maete-co. Cree que por escuchar a Kendrick es más técnico, eterna promesa, lo Hendrick vale mucho pero nunca apareció, se olvidó, Tobex se olvidó, no hizo copia tinda, igual si se copa el tin. Lo gracioso de tu berretín es igual a lo grasoso de la comida de tu berretín y que guitarra de Hendrix se quemó. Yo solo hablo el idioma de los locos, de los que son feliz con poco, no de los que buscan foco, bon de culo roto, el pibe que a los otros pibes le saca foto. Principito, si supieses que lo esencial es invisible a los ojos y que lo invisible no necesariamente es inexistente, lo que sí es inexistente es tu cupo para el soco. Los que saben, saben, los que caben, caben, solo entran los que tienen la llave. Mejor andate con feo a ver batallas de otro certamen. Algunos por su cupo el culo lamen, pero bueno, ¿saben cómo se le dice a Tobex en Cuarto Mundo? ¿Cómo? Exnovia borracha porque vive esperando a que le llamen. Después de esta batalla voy a hacer que te cambien el nombre por otro. Llevo la X adelante. En vez de Tobex pasas a ser ex-Toby. Yo saco la espada, es un sable de luz que cega tu mirada. Te corto las piernas, te corto los brazos, te dejo tendido en la lava. ¿Quién soy? Tu hermano mayor, a.k.a. Obi-Wan Kenobi. Pasas de Anakin a Darth Vader. Después de esta batalla voy a hacer que te cambien el nombre. Pasas de Tobex a ex-Toby. Yo frustro tu venganza. Si caigo te llevo conmigo, me prendo un puchito. ¿Cómo? Asuma Sarutobi. Saco el kunai, le pincho el globito a este bobito, te corto los ojos, te saco tu Sharingan, pasas de Tobi a Obito. Después de esta batalla voy a hacer que te cambien el nombre por otro. Tobex, por fin vas a saber cómo nos sentimos nosotros. 16 horas en un bondi para que no te griten las barras ni festejen los logros. No pasa nada, Tobex. En el fondo, vos no sos malo. Pero tampoco sos talentoso. Y después de esta batalla me voy a asegurar de que te cambien el nombre por otro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Tobex es el nombre del hombre que hizo conocer su nombre a través del talento de otros. Ok, silencio. Hermano, cuando quiera. Hoy vine a vacacionar, no a bardear, aunque no me pague un sueldo esto. Pero vos sos de esos que se lanzan en ñembo loco, cirquero y en sus temas son un hippie. Sé que no sos una cabra y te creé un animal distinto, por eso sos un puerco. Tocaste en el Asunciónico, pero tu última live session no hizo ni 7... En el reciclar. Ay, tocaste en el reciclar. Tocaste en el reciclar.
Tocó en el reciclaje. Está bien, está bien. A la gente le gusta ganar así. Tocó en el reciclarte, pero tu última live session no hizo ni 7 visitas en 8 horas. Así que te bajo el precio. Negacionista del holocausto. Decís que fueron 6 millones, yo digo que fueron menos. Así que saxofonista el person. No podés decirme que no. Un campana es fan tuyo. Tu ubicación me reveló. Literalmente cantó por vos. Y un baterista, Revolver me regaló. Hasta para bajarte me pagó. Así que seguro decir que mínimo 2 palos vinieron de regalo con el tambor. No me servís, Gil. Soy hater y te surtí. 2 vagos, Revolver, Kenton GL. Mi aparición en el tiroteo es como ver en los archivos de Destiny a Pusha T. En tu puta vida pensaste que iba a estar ahí. Y lo que le queda de impresión es que va a tener de frente al doctor como un billete de 10.000. ¿Vos? Sos un desastre. Que te hagas tan del buen person y cantes por el vicio de otro me dan ganas de pegarte. Después de tu show encontrarte frente a tu gente, desfigurarte. Irónico que en una cultura donde la droga no es tabú, ande cantando por los otros su vicio. Como protección de testigos, vas a tener una nueva identidad después de que cantes. Y los perros me dicen: ¡en el fondo! ¡Soy bueno! Que inventes que me sobran las rimas me parece de rookie. Encima es mentira. Y un rapper que miente me parece pussy, inútil. Yo sé perfectamente qué hacer con esta gente que en redes estira la mano para tapar ángulos. ¡Fusil! ¿Este piensa que posta gana? No me gana ni queriéndome poner al público en contra y contrabadas. En mi grupo somos todos locos, mosaico. Los tuyos patinan todito al pedo, como usar Sport liso en mosaico. 4 clavos, en ASU te hacen la cruz, 2 en la frente. Va a ser upper de la Perla del Sur. ¿Cuál es tu mambo? Decirme feo en Instagram y tu historia cuando vos con pelo largo. Era la versión pre-crack del chiste en sí peruano. 2 rondas y les gustó lo que traje. Para el tercero, puro juego portable. Un culatazo. Y aunque ese PS evita, notas que falta una ronda, Valle. Pero no te vas a ir a tu casa sin jugar el game. Traje un cargador para el viaje. ¡Round a su centro! ¡Este es el ruido, macho! Ok, silencio. Cuando quieras, hermano. Yo, número 2, todo tiene un ritmo, todo tiene un tiempo. Cuando todo se acelera, yo me tomo un momento, cambia los días, cambia los vientos, cambia mis logros, pero yo aún sigo cediendo. Entenderé cuál va a esa batalla para llegar a este momento, pero tengo un presentimiento de que después de esto va a seguir haciendo memes para su próximo enfrentamiento. Y es que estoy... Maldito niño rata. Tiene más memes que batallas, esa es la única data. A su tío le jode la caja, a su mina le jode con trabas. Encima, Argón se la mama y se pasa haciendo memes de Tacuar y Facta. Puta man, vos no sos rap, boludo. Vos sos rap para tu historia de Instagram nomás, no para tus barras. Y los de Pluma Guaraní no entendieron bien cuando yo le pedí un rapero que dé batalla, no un papero de pantalla. Round 2, che. Todo lo más cerca que vas a estar de la bazooka es cuando actives el truco de armas. Yo tengo temas por sacar, vos temas por esconder, yo discos por grabar, vos memes por hacer. Yo, si me voy a Asunción es para tocar, vos venís acá a Encarnación buscando placer. Yo soy un joro, hater, old school, a lo TKBT, a lo Spike, a lo Pachi. Vos sos un centennial, un Terian, que dice que viene acá por las minas, pero se va a dormir con Guachi. Son factos. Este badulaque ignorante cree que hace arte solamente por subir sus videos editados de sus batallas aparte. Claro, eso sin el round de su contrincante. Todo eso estando en el cocotín quiere decir que él se come la movie pero vive en el tráiler. Soy más de yoga bonito, que siga el baile. Tus rimas son muy de Teletón, las mías más los ciegos los leen en braille. Y yo le pedí a Guachi que me deje de poner con fisuras, pero me olvidé de especificar tampoco a nadie. Es que, amigo, al final tenés fotos de trabas, videos con trabas.
Argón, si las mamás no eras tan bella, eso de que eras tremendo aliade, pero bueno. ¿Quieren las supuestas barras de armas? Bueno, a esta, antes que nada, es una granada. Le puse Shirley porque hace ¡pum! En tu cara. Y a esta le puse espantas un senos. Ah, no, espera. Porque ni siquiera los mata. Espera, es que es un arma que está encasquillada, pero a él le gustan así, mujeres con ramas y barras de trabas. Bro, es que al final el más bueno de los dos es el más retobado. El que se ríe de sí mismo es porque al ego ha domado, pero el que se ríe de todo es porque en el fondo está desesperado. Yo entiendo, reírte de todo es una forma de afrontar los traumas del pasado. Yo no necesito pegarte en donde la vida te ha lastimado. Si total, yo entiendo tu dolor, todo esto. Yo también vengo de padres separados. Pega vueltas la ruleta como pega vueltas la vida. Vos pegas vueltas por mi Siri, pero te olvidas que era mía. Yo te seguí en Instagram para tratar de entender algo de tu biografía. Vos, en cambio, escuchaste toda mi discografía. Y es que al final, el ciclón encarnaceno se parece al raudal de San Lorenzo. Devuelvo el cuerpo de Tobías. Round 2. Silencio. Silencio, por favor. Cuando quieras, hermano. ¡Entro! Entro pegando piñas, apuntando a la cara. Retobado no es enano, pero igual le pasa overhead si tira una barra trompada y queda con la memoria perdida en la nada. Como los videos de la anterior jornada. Acá, pura barra. Nadie te expuso. En la calle hay solo una línea y por eso te cruzo. Con una Glock que no me tiembla porque llevo años de uso. Pero está todo 12-8. Ya no le pueden echar la culpa al pulso. Permiten un rebuttal sin ser hater. No tira la posta. Hablando de Instagram, no aporta. Por mantener un círculo verde, no me importa. Porque esa historia no dura más de 24 horas. Y del copetín me expreso. Sí, yo tengo una barra de trago con la que me gano el peso. Así que no puede decir que el copetín me banca el pan y el queso, porque ya tengo una barra para eso. Y los perros me dicen, ¡vos no sos malo! En el fondo, acá te vas a ganar el pan. ¿Y circo? Antes con un lápiz podías llegar a tener una casa. Pero ahora el reto no es el mismo. Una trompada y quedas con los ojos cruzados. Parece visco. Un balazo a la cara y queda viendo el resto del mundo y su vida a través de un filtro. Parece visco. ¿Vos? Te juro que para agitar la sala y que no te hagan el vacío, no sé que alguna otra idea o invento se te cruza. Por hablar sobre el vicio de otras dos personas e inventar sobre la mía, voy a ser yo el que el vicio te induzca. Especialmente al crack, porque es la droga favorita de la que la gente le inventa las excusas. Para el reto, meterle una bala por cada 7 vacíos. Es una ruleta rusa. Vamos. Una ruleta rusa. Y saben, yo hago barra y sale bien. Ya conocen el reto. Tenés 30 vagos en la sala y en 2 segundos se va todo al carajo. Harlem Shake. ¿Vos? Tu contenido es pobre y triste. Lo mío cortado a 2 barras, como el cine. Puro memeo, cirqueo está en video. Pero antes, agua en la boca. Ya saben cómo es con el reto. No reírse. Como diablo en yoyos, tu muerte está en un loop eterno. Honestamente no vine a bardearlo, descansarlo. Para otros, están para eso. Yo solo vine a demostrar que lo que hace Retobado es un juego de pendejos. Así que ustedes elijan, Encar, ¿qué prefieren? ¿La verdad o reto? Round. Hola, gente, bueno, antes de empezar, un aplauso para Toy, que vino de muy lejos.
gozo de esta trayectoria. Un aplauso para los de Pluma Guaraní que hacen todo esto posible. A todos ustedes que vinieron, ¿no? Y que bancan la movida, que hacen esto posible. Un fuerte aplauso. Hay gente de todos lados, Ciudad del Este, Coronel Oviedo. Esta es la fiesta, esto es lo que vuelve el equipo. Bueno, ya, ahora sí. Número 3. ¡Silencio! Número 3. Dale. Todo es vibración, todo tiene un movimiento y vos antes del primer round te quedaste sin argumento. Tobey Maguire en Spider-Man 2, tan rápido quedaste lento, te quedaste sin tus poderes, pero en realidad nunca los tuviste, tan solo del video eran efectos. La diferencia entre vos y yo no es solo la plusvalía. Vos no sabés lo que es cargar con la gran responsabilidad. Yo tengo el poder y tengo la palabra, vos solo el nombre y la ansiedad. Sí. Yo no busco hacer daño si soy un ermitaño que sale de su cueva una vez al año. Mi sed se renueva cada vez que subo un peldaño. Sería como Adán porque me trago la manzana pero mato por mi Eva. Vos podés dispararme. Total, todo el mundo respeta al que dispara. But the one in front of the gun lives forever. Total. Round 3, atrapame si podés o pedirle ayuda a Andrés que te ayude a cambiar la historia. No vaya a ser que antes de tiempo estés cantando victoria. Es que estaba perdido por el circuito buscando un guía de memoria. Es que en realidad a Tobex se le dice bala perdida porque busca trayectoria. Y es que man, sos tan a nadie, bro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Guachi me dijo vas contra Tobex, yo le dije, el gordito de lentes, y él me dijo, No, man, ese güey, no. y si yo saco la GAN, los perros me dicen acá no, pero si digo que estoy por acabar, este puto piensa, dice, reto acá, nada. Pero la verdad es que Tobex es tan degenerado que le gusta que Argón le cague en la punta de la verga. Es una cane. Mentira. Basta de retín. Tobías es nombre bíblico, significa bondad de Dios o Dios es bueno, pero si no lo representas, ese título es ajeno. Name flip quirúrgico. Mi pluma es profética, revivís para que te maten. Tobías sin bondad es paradoja bíblica, revivís para que te mate. Reincarnated, vivís de forma cíclica, pero morís para el remate. Yo te paseo por ENC sin saber si volverías, pero como sos un NPC ni vos sabés lo que querías. Como no te tomas nada en serio, yo no sé si entenderías la filosofía del que si ría al último es porque el chiste tanto no entendía. De reto barras van y barras vienen, no es así con Tobías a quien le sacas la T, la O y la B y solo son barras de la IA. Yo sigo barriendo la basura del piso. No traiciono porque siempre aviso, a este Gil no le perdono pero tampoco olvido. Y es que Tobex en el fondo vos no sos malo, tan solo sos olvidadizo. Porque con un rival de verdad te pasa lo que te pasó frente al viso. ¿Cómo? Es normal, a cualquiera le puede pasar, todos nos podemos olvidar. A menos que quiera ser el MVP. Pero al final, Tobex, te olvidas tus escritas. No tenés temas, no sos bueno ni en compes de free. ¿Acaso eso te convierte en un wannabe? Para mí sí, pero la verdad me chupa un huevo también, así que ni ahí. Lo único que te voy a decir es que después de esta batalla ni en pedo te vas a llamar así. Porque... La verdad, ¿se acuerdan de un Tobías que sí ganaba compes de free, sí escribía sus temas? Bueno, ya cruzó esa puerta. Se le apodaba Eaco y su tag sigue estando aquí. Round 3 y ¡boom!